La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Días pasados se presentó el libro Hacia una nueva educación, ideas fuerza para guiar la transformación, editado por el Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos. El trabajo reúne 18 textos que abordan desde diversas perspectivas los grandes desafíos de la educación en Iberoamérica y convoca a repensar el sentido y los fines de la educación en un contexto de crisis de aprendizajes, desigualdades persistentes, cambios tecnológicos acelerados y tensiones en los vínculos entre la escuela, la cultura, el trabajo y la ciudadanía. El libro propone avanzar hacia un nuevo contrato educativo que trascienda la lógica centrada únicamente en el sistema escolar y que incluya y que articule a diversos sectores de la sociedad. Se plantea la necesidad de construir una visión compartida sobre los aprendizajes esenciales, los modos de enseñar y de evaluar y el lugar que ocupa el conocimiento en las trayectorias vitales de las personas. El texto también examina las limitaciones de los enfoques basados exclusivamente en las competencias, así como los riesgos de la fragmentación curricular. Propone, en cambio, un nuevo enfoque. Se plantea que la educación debe generar condiciones para que todas las personas puedan ejercer su derecho a aprender a lo largo de la vida en contextos de reconocimiento, pertenencia y participación. Para profundizar en este trabajo, recibimos en nuestra entrevista central a Renato Operti, magíster en investigación educativa, licenciado en sociología, asesor en proyectos internacionales del Instituto de Educación de la Universidad Ort y presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos. Francisco Morales, Otra Mañana. Renato, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Francisco, muchas gracias y muchas gracias por la introducción, por lo demás sustantiva que has hecho al libro y gracias por agendar la educación. Y este libro lo que intenta, como bien decías, es agendar la educación de una perspectiva iberoamericana, que naturalmente incluye al Uruguay, pero parte de una región que necesita repensarse. Y un poco está, de alguna manera el libro está informado por lo que dice el ensayista español Javier Cercas, cuando dice las ideas pueden ser provocadoras y revolucionarias. Y bueno, el libro intenta provocar. Y por supuesto, en este caso, la Universidad de Uruguay y la OI han juntado esfuerzos, han mancomunado iniciativas para poner el tema educativo en la agenda iberoamericana. Y es fundamental, Francisco, entender la necesidad del debate de ideas. Y si me permitís, hay 5 elementos que me parece importante de por qué es importante promover el debate de ideas en educación, que salga de lo que uno ve habitualmente, la crispación, el enfrentamiento, la polarización, el noísmo, el siísmo, en fin, lo que significa un poco ese debate, a veces un poco, si se me quiere la palabra, reduccionista. El debate de ideas tiene que ser plural, es decir, esencialmente tiene que ser un debate, y ese es el libro, pluralidad de enfoques, muy bien lo decía, ¿no? Hay 18 destacados especialistas latinoamericanos y iberoamericanos que hablan de la educación desde diversos enfoques, pero no se guardan nada. Lo dicen no desde lo políticamente correcto, sino desde el pensar con generosidad la sociedad del futuro. Segundo, un debate propositivo, ¿sí? propuestas para expandir la educación inicial, propuestas para para poner los temas de sostenibilidad en el debate educativo, propuestas para vincular mucho más la ética, el arte, las humanidades y las ciencias, propuestas para repensar las vinculaciones entre niveles educativos, propuestas para transversalizar la inteligencia artificial en la educación, en fin. El tema propositivo es importante. Tercero, audaz, porque yo creo en esto nos falta cierta audacia, ¿viste? En una región como Latinoamérica, donde solamente un dato para no entrar en una discusión solo nacional, si vos tomás los 10 países que han participado en la evaluación PISA, lo hemos hablado contigo varias veces, la evaluación que se realiza a los 15 años a los alumnos que están en el sistema educativo y se les evalúa la adquisición de competencias en temas fundacionales, ¿no? Que tienen que ver con la lengua, la ciencia, la matemática. Si vos tomás los 10 países que en América Latina y el Caribe han participado de PISA, en la última evaluación, vos encontrás que la mayoría absoluta de los alumnos no logra niveles de suficiencia. En lengua, más del 55%, en ciencia, alrededor de ese valor, y el 75% no lo logra en matemáticas. Por lo cual, vos no podés pensar en una sociedad
con esos niveles de alfabetización que una sociedad, la gente pueda prosperar, pueda pensar, pueda desarrollarse. Entonces, el libro tiene esa audacia de decir, señores, así no van las cosas. Y en el caso de Uruguay lo hemos hablado contigo. Llevamos 40 años de situación plana de aprendizaje, no mejoramos en nada. No mejoramos ni la lengua ni la ciencia. Algo nos está pasando, ¿no? Algo nos tendría que hacer pensar que lo que hemos hecho gobiernos de distintos partidos políticos no han dado los resultados deseados. Un cuarto aspecto del debate de ideas que me parece importante mencionar, basado en la evidencia, Francisco, basado en lo que se conoce. No para modelizar, no para imitar, sino para compartir experiencias de diferentes países. Y quinto y por último, algo que nos cuesta mucho, futurista. Pensar en el futuro, pensar no en la educación anclada en el pasado ni en el presente. Naturalmente, la historia y el presente son importantes para repensar la educación siempre, pero es importante poner la mirada en algo, Francisco, que hemos en América Latina en general olvidado, que son las nuevas generaciones. Nuestras políticas educativas, la matriz de las políticas públicas educativas en la región son adultocéntricas. Son hechas por adultos, con mentalidad adulto, con muy poca capacidad real de entender la diversidad de culturas juveniles, adolescentes, de entender las nuevas generaciones, la que llaman las generaciones Z, alfa, las nuevas generaciones digitales que están en otro mundo, en otro manejo de la identidad, de la cultura, de la sociedad. Entonces, tenemos que también vencer ese adultocentrismo que creo que termina siendo muy regresivo. Por eso el libro es una invitación a pensar, y eso es lo que intenta la Universidad Aborto Uruguay y la OI hacer conjuntamente. Antes de pasar a las preguntas con respecto al reportaje, ya que mencionaste a Cercas, nunca dejo pasar la oportunidad de recomendar algún libro, de él en particular dos, Soldados de Salamina y Anatomía de un Instante. Exactamente. Por favor, si pueden, no dejen de leerlos, digamos. Hay un libro de Cercas que recoge todos los escritos de Cercas hechos durante los últimos 30 años. Que viste que es columnista del País de Madrid, es columnista, y de la revista semanal, y él siempre, desde un pensamiento que compartimos, de un pensamiento progresista, de progreso social, de mirada a la sociedad desde el bienestar social, él es muy, pero muy punzante en mostrar las pequeñeces muchas veces de los sistemas políticos y la política. Y creo que él no se guarda nada, y por eso creo que Cercas es un referente para quienes queremos pensar sin ataduras, ¿no? Ni que hablar. Hemos conversado en más de una oportunidad, como tú lo decías, Renato, con respecto al tema de la educación en Uruguay, pero esta vez el libro y el trabajo propone una mirada más amplia, una mirada iberoamericana. Pero cuando hablamos de Iberoamérica, cuando hablamos de América, hablamos del continente más desigual, digamos. ¿Es posible analizar la educación presente y la mirada que tengamos de futuro de la educación sin considerar antes la desigualdad que hay hoy en Uruguay y en estos países? Es un tema central que planteas. Como bien decís, cuando hablamos de Iberoamérica hablamos de los países de América Latina y el Caribe y de España y Portugal. Pero en general los análisis se realizan a nivel de América Latina y el Caribe, que tiene algunas realidades distintas al caso de España y Portugal. De hecho, si me permitís un paréntesis, uno de los países que más ha progresado en educación en las últimas décadas ha sido Portugal. Portugal ha tenido políticas, y ahí viene una de las respuestas a tu pregunta. Portugal ha desarrollado un abanico de políticas públicas en educación que han combinado dos elementos que son bien importantes. El desarrollo de la protección social, o sea, políticas ancladas en una perspectiva de política social, y una perspectiva pedagógica. Es decir, Portugal ha hecho mucho énfasis en la necesidad de extender los modelos de escuela de tiempo completo, de escolaridad de extensión del tiempo, pero no extensión del tiempo por extender el tiempo, sino extender el tiempo para buscar una nueva relación entre la educación y la comunidad. Yo tuve hace un par de años atrás la posibilidad de visitar escuelas en Portugal y ver in situ cómo ellos han hecho de la educación una nueva manera de relacionar la escuela y la comunidad. Volviendo al tema que decías, indudablemente no hay posibilidad alguna de que la educación pueda de alguna manera ser una palanca de progreso si la sociedad mantiene los niveles de desigualdad que tenemos hoy en la región. Yo diría de desigualdad y de fragmentación. Y la desigualdad social que tenemos hoy, y como tú bien decías, el continente es más desiguales, con más brechas, porque cuando vos, volvemos a PISA un segundo, cuando vos medís esos resultados educativos encontrás que la mayoría absoluta no logra niveles de suficiencia. Esos valores entre sectores, entre grupos de población de niveles socioeconómicos muy similares son tremendas, las brechas son enormes, son de 40 puntos de diferencia entre los del quintil más alto o del sector más alto, el 90 o 80% tiene insuficiencia y en los niveles más bajos tiene el 20%. O sea, las brechas son muy altas. La desigualdad de ingreso
tiene mucho que ver, no solamente, con una mala y una deficitaria educación. Cuando la educación no forma en los conocimientos y en las habilidades o en las competencias necesarias para tenerse en la vida, eso es un factor que agrava la desigualdad. La desigualdad está asociada en gran medida a sistemas educativos significativos. Es decir, si tú estudias el mundo en general, vas a encontrar que los países que más progresan en educación son aquellos que tienen mayor calidad y mayor equidad. Es decir, la calidad de la educación va asociada a la equidad, cuando hay pocas brechas y todos obtienen buenos niveles. Lo que tenemos en América Latina es que la desigualdad de ingreso, que naturalmente implicaría otras políticas, no solo educativas, sociales, económicas, de otro calibre, que no las tenemos hoy, creo que la desigualdad tiene un punto central en una educación que de alguna forma revierta una situación de déficit muy notorio, sobre todo en los aprendizajes fundacionales básicos, porque si los niños y niñas o jóvenes salen de la educación sin tener esos aprendizajes básicos fundacionales, en el manejo de la lengua escrita, oral, en el manejo de la ciencia, las matemáticas, están en una situación de agravamiento de la desigualdad, es decir, va a ser fuente de agravamiento de la desigualdad. Entonces yo creo que sí, me permitís, yo te diría que la desigualdad es un tema central. Y otro tema central de la región es cómo atender la diversidad. Es decir, porque una cosa es, Francisco, la desigualdad de ingreso, la desigualdad de capital social, la desigualdad de condiciones sociales, y eso implica reforzar la educación como política social e ir hacia una intensa desarrollo y protección social que hoy no tenemos, o lo tenemos sin la suficiente fortaleza. El otro punto es que tenemos una región y países muy diversos, desde el punto de vista social, étnico, territorial. Entonces la diversidad de las personas no es un elemento negativo. Viste que hoy en el mundo, lamentablemente, hay una tendencia a que, por un lado, se diga, no, hay que prohibir la diversidad. Y es un error político, social, filosófico, donde lo quieras ver. Porque la diversidad de las personas y su diversidad de género, de territorio, de etnia, es fundamental tenerla en cuenta. Es una educación que logre sintonizar con las personas, es una educación que atienda a la diversidad. Es personal, es social, es de género, es diferentes tipos de periferia. Pero lo que quiero decir es que en América Latina tenemos un problema, de desigualdad desatendida y de diversidad opacada. Entonces yo creo que en esas dos, eso necesita una educación que se repiense en un marco, además general, que el libro lo menciona, donde la educación ya no es un problema de ajustar un programa, ya no es cuestión de flexibilizar. El problema es si la educación va a formar para un mundo y un planeta sostenible. Y en América Latina se va a formar para un mundo y un planeta sostenible más igualitario, más justo, menos desigual y más equitativo en oportunidades. Y bueno, yo creo que ahí está el gran desafío de la región. En el prólogo del libro, en la introducción, mejor dicho, al libro, planteás una frase que me dejó pensando ayer mientras preparaba la nota. Decís, en buena medida, la educación parece estar desafiada a cimentar nuevas bases civilizatorias que a reproducir y mejorar las reinantes. O sea, sería un cambio importante. Tal vez a eso te referías cuando hablabas de audacia al comienzo de la nota, Renato. Exactamente, tal cual. La audacia de que la educación sea un instrumento, un medio fundamental para pensar otras bases de sostenibilidad. Cuando decimos sostenibilidad significa, vivimos en un mundo insostenible, no solo por las relaciones con la naturaleza, no solo por el descuidado del planeta, sino también porque las relaciones entre los humanos se hacen insostenibles hoy día. La violencia, la eliminación del otro, el desprecio, el agravio, la violencia. Todo eso hace que hoy por hoy crear un mundo y un planeta sostenible es, por supuesto, recrear nuestras relaciones con la naturaleza, recrear nuestras relaciones con los humanos, entre los humanos, y ¿sabés con qué más? Con las tecnologías. Porque de alguna manera, hoy por hoy el mundo que vamos a vivir es un mundo triangular, es un mundo, en la educación es un mundo triangular, es un mundo de educadores, alumnos y robots. Y nos tenemos que acostumbrar a una relación de socios colaborativos. Yo escribía hace poco una nota sobre eso, de los socios colaborativos entre robots y humanos. Entonces hay que repensar todas las relaciones en su globalidad. Y la educación no puede ser hoy día una forma de seguir manteniendo un modelo de vida que se hace insostenible.
por los efectos perversos que tiene el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la insostenibilidad cultural. No podemos vivir en una sociedad donde las culturas distintas no pueden dialogar entre sí, claro. Donde los distintos no pueden dialogar, donde se pone en cuestionamiento el multilateralismo. El multilateralismo es la posibilidad de que los países progresen y hablen entre sí y que tengan posibilidad de dialogar. Cuando hace poco tuvimos esa noticia tan poco gratificante, más bien lúgubre, de que Estados Unidos iba a dejar a partir del fin del 2026 de pertenecer a la UNESCO. La UNESCO es el patrimonio de la humanidad en materia educativa, de ciencia, es el lugar donde se han logrado los mayores avances, con todos los defectos y los que tienen los organismos internacionales, que tampoco es cuestión de defenderlos a tabula rasa para nada en absoluto. Pero ahí se han generado los principales acuerdos sobre la paz, sobre la sostenibilidad, sobre la democracia, los derechos humanos, y que un país de Estados Unidos, de la importancia que tiene en Occidente y del punto de vista de un pensamiento liberal, político, deje de estar en una organización que es la posibilidad de pensar juntos, son temas muy duros. Entonces yo creo que hay que buscar que la educación sea nuevamente una palanca fundamental de progreso social, de sostenibilidad, de desarrollo, y para eso se requiere no una educación que reproduzca, como tú decías, lo existente, sino que se anima a pensar un paradigma distinto. Y ahí es donde yo creo que estamos hoy día en ese... Y me parece muchas veces que en Uruguay las discusiones son muy, sin entrar en ningún tipo de calificativo, muy endógenas, ¿no? Discutimos sobre el número de horas, o el número de centros, o sobre los sistemas, o sobre la gobernanza, y nos olvidamos que lo que está más en discusión hoy día en el mundo es si la educación es capaz de formar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para futuros mejores y sostenibles, o si le vamos a dejar un planeta insostenible donde ellos van a tener que ser penalizados por las indecisiones y las malas prácticas de los adultos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento bisagra de la educación en el mundo, de o bien nos ponemos en modo audaz y propositivo y cambiamos, o seguimos en esta letanía donde yo creo que no hay salida. Hablaba recién de un juego a tres bandas, digamos, entre el educador, el educando, como se decía antes, y los robots. El tema de la incidencia que tiene hoy la transformación tecnológica, la incidencia de la inteligencia artificial, ya conversacional y demás. ¿Cómo se debe administrar este elemento, este factor en la educación, teniendo en cuenta que lamentablemente siempre entramos en esa dicotomía de el prohibicionismo versus, bueno, no importa nada, digamos? Entonces, ¿cómo administrar la incidencia de esos factores en esta discusión educativa, Renato? Bueno, el libro y el evento que tú mencionabas que se hizo en la Universidad Ort Uruguay hace unos días, justamente surgió por el interés que tiene tanto el secretario general de la OI, Mariano Jabonero, español, que dirige la OI, y Jorge Grumber, que es el rector de la universidad, y la decana de educación, Denise Balian, por colocar dos cosas que vos dijiste fundamentales: la transformación educativa y la transformación digital. Van de la mano. Pero, lo importante es no olvidarse que lo más importante en tecnología no es la tecnología per se, porque hoy tendrás ChatGPT, mañana tendrás otras herramientales y van a ir progresando. El problema es invertir en inteligencia humana, en la inteligencia humana para poder direccionar, darle sentido a la inteligencia artificial. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el gran debate de América Latina es cómo potenciamos las capacidades cognitivas de los humanos para que logren tener un valor diferencial, agregado, y que le dé sentido a la inteligencia artificial. A ver, para dar un ejemplo. Está estudiado, hay un estudio de Massachusetts, el Instituto de Massachusetts, MIT en Estados Unidos, con otras universidades, que muestra: si vos a un grupo de niños o niñas o adolescentes le decís, desarrolle un ensayo, libremente. Francisco va, alumno, y desarrolla un ensayo sobre un tema X. Y a otro grupo le decís, mire, sí, usted puede consultar ChatGPT o otros herramientales y desarrollar un ensayo. Se miden las capacidades cognitivas, el cerebro, o sea, el desarrollo del cerebro, es decir, cuánto uno moviliza el cerebro, una característica ahí. Después se le pide a los que produjeron por sí mismos el documento sin ayuda de ChatGPT, que vayan a ChatGPT para afinar las ideas, para eso. Lo que muestra el estudio es que los alumnos que primero
piensan por sí mismos y producen, y después van a la inteligencia artificial para afinar sus ideas, para contrastar perspectivas, desarrollan mucho más su cerebro y sus capacidades cognitivas que aquellos que utilizan de principio la inteligencia artificial. Es decir, los que desarrollan en principio artificial desarrollan mucho menos la capacidad de pensamiento autónomo, la creatividad y la audacia en el desarrollo de las ideas. Claro. Entonces, es muy importante entender que una inteligencia humana, y estos son estudios primeros, ¿no? Pero son estudios que van mostrando cómo el tema de la inteligencia artificial está inextricablemente asociada a la inversión y la calidad de la inteligencia humana. Si nosotros primero invertimos en un sentido profundo en desarrollar la capacidad de pienso de las personas van a estar en mucho mejores condiciones de utilizar la inteligencia artificial y van a poder agregar mucho más valor agregado a lo que hacen. Esto es, la educación, y el libro pone un énfasis en eso, Francisco, tiene el objetivo primario, fundamental, de formar seres libres y pensantes. Y el pensamiento tiene que ser autónomo, tiene que ser ético, tiene que ser solidario, tiene que ser futurista, tiene que ser propositivo, y para eso hay que tratar de que las personas se enfrenten a desafíos donde su pensamiento sea interpelado, donde puedan pensar. Ahora, si tú sustituís el pienso por una máquina, claro, finalmente el pienso va a seguir la máquina, el humano va a seguir la máquina porque la máquina le facilita, entre comillas, sus tareas. Entonces yo creo que es muy importante entender que en esta discusión no estamos solamente discutiendo respecto al uso de la inteligencia artificial, estamos discutiendo respecto a la concepción de la persona humana, a la concepción de la sociedad y de la educación. Por eso las discusiones tecnológicas no son discusiones tecnológicas, son discusiones filosóficas y políticas. Claro. O sea, en realidad, como vos usás la tecnología, te está diciendo qué tipo de educación y sociedad querés. Si querés una sociedad de autómatas, si querés una sociedad que crecientemente sustituya a los humanos por las máquinas para que las máquinas piensen, porque además está estudiado, tema fascinante, que los cerebros plásticos pueden desarrollar determinadas funciones en los cerebros humanos. Está empezando a ver que los cerebros plásticos, la inteligencia artificial, puede llegar a tener la capacidad no solamente de automatizar, sino la capacidad de transformarse, como hacen los humanos. Uno de los atributos más que tenemos humanos es que frente a un problema tenemos la capacidad de redefinirlo, de transformarlo, de buscar otras respuestas. Aparentemente la inteligencia artificial estaría entrando en un terreno de ese tipo. Entonces, el tema central es, ¿queremos una sociedad de automatización de procesos y de automatización de la inteligencia humana? ¿O queremos una sociedad donde la inteligencia humana tenga un poder potenciado y vayamos hacia lo que se llama hoy en el mundo la inteligencia híbrida? Esto es, una inteligencia artificial direccionada por la inteligencia humana y una inteligencia humana potenciada por la inteligencia artificial. Entonces, creo que esas discusiones no son de discutir un programa o discutir un ajuste de un nivel. La discusión educativa adquiere en este momento una discusión de calibre mayor sobre el tipo de sociedad y de cimiento de sociedad que queremos construir. Y ahí claro, creo que está el debate, ¿no? Renato, se afirma en el trabajo que el sistema escolar o educativo no puede ser el único soporte del derecho a la educación y que es preciso articular otras esferas como el trabajo, la cultura en general, lo social en general y lo tecnológico, algo de lo que acabamos de plantear en esta etapa del reportaje. ¿Qué implicancias tiene esta afirmación para la forma en la que hoy se conciben en América Latina las políticas educativas? Francisco, tocaste un tema central. El libro, que también decimos entre paréntesis, está disponible en línea y por supuesto ahí creo que después puede el programa poner el link respectivo. Sí, claramente. Está disponible en línea porque en realidad se trata de que sea un bien gratuito de que pueda hacer todos los educadores en la región y no solo los educadores, también las élites políticas, tecnológicas, sociales, la ciudadanía. Lo que tú decís es clave porque lo que el libro argumenta es la necesidad de una nueva generación de políticas públicas en educación. Y la educación no puede ser solamente pensada como política educativa, tiene que ser pensada como política social, y para eso lo que hemos hablado, que vos sabías el tema, de contrarrestar la desigualdad, de mejorar en igualdad en oportunidades, recobrar una idea que se ha perdido, que es la educación y la justicia social. La educación es también justicia social. La educación como política cultural, que tiene que ver con aprender a vivir con los diferentes, aprender diversas culturas, hacia lo que se llama
la interculturalidad. Yo estuve la semana pasada en Guatemala justamente apoyando al gobierno de Guatemala en la reforma curricular que están planteando, que es realmente muy, muy promisoria, y eso se habla del concepto de interculturalidad, que es el diálogo entre pueblos distintos. Es la educación como el diálogo entre credos, entre aspiraciones distintas. La educación como política económica. Yo creo que no hay país que pueda progresar en educación sin la mejora de la competitividad y la excelencia humana, de los recursos humanos. Es decir, el Uruguay es un ejemplo en cuanto a los servicios informáticos. El Uruguay exporta software, exporta inteligencia humana. Entonces, ahí hay un ejemplo claro. La educación como política de familias, Francisco, que no se tiene muchas en cuenta, no significa un tipo de familia en particular, sino implica que uno tiene que apoyar a las familias porque el sostén de la educación son las familias, y lo que mostró el COVID es la importancia relevante que tienen las familias en el sostenimiento de la educación, o sea, política cultural, política económica, social, cultural, digamos, familias y comunitaria, es decir, de incorporación a la comunidad. Entonces, el derecho a la educación en ese marco es el derecho a la educación en sí mismo, pero hay 3 derechos que creo que es importante mencionar. El derecho al conocimiento. La educación es derecho a conocer. Es derecho a conocer y es algo que en el mundo está muy hoy día en discusión. El conocimiento local, nativo. El conocer nuestras raíces, nuestras entidades, nuestras culturas. Eso, UNESCO, por ejemplo, hace mucho énfasis en ese tema. El derecho a los aprendizajes. Es decir, la educación también es derecho a aprender. Es decir, cuando se dice la educación es la simbiosis entre la enseñanza y el aprendizaje, es decir, no hay uno sin el otro, no hay enseñanza sin aprendizaje, que no se ponga aprendizaje, si no hay aprendizaje, si no hay una buena enseñanza, es decir, están conectados. Pero lo importante, el derecho a aprender, y eso es importante mencionarlo, Francisco, es el derecho a aprender diversidad de experiencias. Hoy por hoy la educación más inclusiva, y volvemos al tema de inclusión que hablamos un rato atrás, es una educación que conecta esos saberes, que conecta piezas de conocimiento, que conecta la humanidad, la ética, la ciencia, la filosofía, la antropología, porque los problemas no vienen empaquetados en disciplina. Claro. La educación lo que tiene que hacer es lograr darle al alumno las conexiones de saberes para que los alumnos logren responder autónomamente y con pensamiento a los problemas. Entonces, es una educación, cuando hablamos del conocimiento, es la posibilidad del acceso a diversidad de experiencias de aprendizaje. Y por último, algo que cada vez se pone más énfasis, es el derecho a la conectividad gratuita en la educación. Hablamos de inteligencia artificial, pero el primer punto fundamental es igualar a las sociedades en conectividad. ¿Qué significa conectividad? Acceso a la conectividad en los hogares, en los centros educativos. El Uruguay en eso tiene una ventaja muy grande en América Latina, pero también acceso a recursos educativos, a plataformas, a formación, a capacitación. Y algo muy fascinante que me parece que es que las tecnologías también son una oportunidad para que se co-cree conocimiento entre educadores y alumnos en los centros educativos. Las tecnologías no es que uno tenga que importar todo, tenga que consumir. No tiene que consumir tecnología, tiene que producir tecnología. Tiene que producir ideas, tiene que producir conocimiento. Entonces, hoy por hoy, eso es otra cosa, es la idea de la coproducción entre alumnos y educadores. Por eso, lo que habla el libro es, bueno, pongamos la educación en otra perspectiva, es decir, política social, política cultural, política comunitaria, política de familias, política económica, y busquemos que la educación sea una palanca de progreso en ese sentido. Pero parte de lo que llamamos, Francisco, una nueva generación de políticas públicas. Yo creo que ahí nos jugamos gran parte de la discusión. Tenemos una matriz de política pública en la región muy fraccionada, muy fragmentada por sectores, muy poco conectada con las realidades, muchas veces sin diálogos fluidos entre el sector privado y el sector público, la sociedad civil. Hoy por hoy, por ejemplo, para darte, ¿cómo define un buen sistema educativo uno hoy día? No lo define por lo público y lo privado. Un sistema educativo no es bueno ni malo porque sea más o menos estadocéntrico, o más o menos abierto al sector privado. Lo que define un buen sistema educativo es la capacidad de darle a cada alumno una oportunidad real de educarse y aprender. Claro, lo que pasa es que resulta que en esa última visión de ese concepto, y esto corre por mi cuenta, estaríamos fallando, ¿no? No corre por tu cuenta, compartimos la cuenta. Lo que quiero decir es que estamos fallando porque en realidad no medís un sistema educativo por la cantidad de escuelas que hay,
o por la cantidad de centros de atención infantil, o por la expresión del tiempo. Son herramientas, son buenas, son herramientas necesarias. Vos lo medís por la calidad de las oportunidades de aprendizaje. Y si vos no le das a cada alumno la oportunidad de aprendizaje, si vos tenés un alumno o una alumna que no logra completar una educación media de calidad, como en el caso de Uruguay pasa con una porción muy importante de nuestros jóvenes, está fallando como sistema educativo. Entonces la discusión no la pongamos en enfrentarnos por decirnos que unos son más estadocéntricos o menos estadocéntricos, unos más liberales o menos liberales, o más esto más lo otro. No, pongámonos a discutir en base a evidencia qué nos dice la realidad de cuál es efectivamente la mejor estrategia para responder a las necesidades concretas específicas de aprendizaje de cada niño, ¿no? Niña. Renato, también manifestás se manifiesta en el trabajo que la educación tiene que fortalecer la democracia, ¿no? Demócratas, el del principio griego, digamos. ¿Por qué llegás a esa conclusión de que la educación y su trabajo de poleas tiene que sostener y fortalecer la democracia? Bueno, es fundamental porque la evidencia, volvamos a la evidencia, tanto en el mundo como en América Latina muestra en los últimos años un descenso de la confianza y del valor de la democracia en la población. Y eso abarca a todos los sectores, las personas de mayores edades, las personas intermedias y las personas más jóvenes. Ese descreimiento en la democracia tiene que ver con el descontento democrático, que se llama muchas veces, con el retroceso democrático del mundo, ¿no? El mundo vive un retroceso democrático, eso es una realidad. ¿Por qué hacemos referencia a la democracia? Porque nos preocupa que en los más jóvenes exista una tendencia, no todavía mayoritaria, pero importante, de sustituir bienestar o crecimiento económico por democracia. Si ellos tienen, explico, enfrentados a una situación en la cual existe un régimen no democrático, pero tienen crecimiento económico o bienestar, lo prefieren a una democracia que no les genera eso. Entonces, la democracia no se mide por el bienestar económico. La democracia se mide por la capacidad de dialogar, de entender, de generar espacio de representatividad, por la capacidad de acordar sobre bases de igualdad. Entonces, es muy importante, me parece, recobrar el sentido de la democracia intergeneracional, porque no estamos hoy día, las generaciones más adultas, no estamos siendo capaces, me parece, de darles a los jóvenes las referencias y las herramientas necesarias para que piensen y crean decididamente la democracia. Más aún, los estudios en las poblaciones más jóvenes muestran en diferentes países, tanto fuera de la región como dentro de la región, que los varones más jóvenes están empezando a tener actitudes muy poco tolerantes frente a la diversidad. Y frente a un estudio del INET en Uruguay, hace poquito, que muestra que los varones más adolescentes se muestran un poco reticentes a determinadas relaciones de igualdad con las mujeres, por ejemplo. Eso es parte de la democracia. Eso es parte de un concepto democrático, la igualdad de género, el respeto al diverso, la pluralidad de opiniones, la formación en valores cívicos, de educación cívica. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema, porque de alguna manera las generaciones más jóvenes no están sintiendo ese compromiso tan fuerte con la democracia que pudimos haber sentido nosotros, sobre todo quienes vivimos parte de nuestra vida bajo una dictadura, ¿no? Entonces no han tenido esa experiencia, no han tenido ese elemento tan nefasto en la vida del Uruguay y de muchos países de la región. Entonces creo que hay que hacer, pero no es solamente, Francisco, un matiz en esto, no es darles lecciones de moral democrática a los es entusiasmarlos, meterlos en un diálogo intergeneracional. Por eso insistimo que la educación tiene que ir hacia algo intergeneracional, de dialogar intergeneraciones distintas, de entender el valor de la democracia, en abarcar que la democracia no es solamente elecciones, que son importantes, es también la vida diaria, el respeto al otro, la convivencia, la pluralidad de voces, la inclusividad, la diversidad. La democracia no es solamente un régimen electoral, es un modo de vida, es un modo de entender la vida en sociedad. Y me parece que ahí estamos. Y bueno, si ves la región, encontrás que la gente está dispuesta a sacrificar determinados valores democráticos por otros valores. No hay que poner la culpa en la gente, porque la gente puede entender que puede
priorizar el valor de la seguridad y el orden por sobre el valor de la democracia, como pasa en algunas sociedades que lo hemos visto. El caso de El Salvador, es claro que hay un interés donde la gente prioriza determinados valores, pero el problema no es la gente, el problema es la capacidad de la política pública de entender que hay un camino alternativo a eso. Entonces yo creo que no hay que enojarse con la gente, hay que desafiarse a uno mismo en la construcción de políticas públicas mucho más sólidas y robustas en lo democrático internacional. El otro día, y acá me hago un poco de autobombo, Renato, el otro día cuando mencionábamos el nuevo plan del gobierno, que está pensando en un plan de seguridad que involucra a toda la sociedad o que se procura sea bien amplio, planteábamos justamente en el comentario del programa cuántas balas le quedan a Uruguay en la recámara antes de llegar al límite como el que se está llegando en El Salvador, ¿no? Donde la gente... Bueno, yo creo que nos quedan algunas pocas, ¿no? Y por eso, donde somos proclives a limitarnos o a que se nos conculquen ciertas libertades ambulatorias, civiles, legales incluso, con tal de vivir un poco más en paz o en un poco de paz, ¿no? Hemos fallado en eso en los últimos años, no hablo de partidos, hablo de años, y veo que en ese caso El Salvador ha ido por un camino que a muchos seduce porque la gente quiere vivir en paz, básicamente. Claro, sí hay un problema de valores trastocados y naturalmente cuando enfatizamos el tema de democracia, Francisco, es porque en mucha gente la democracia no está dando los beneficios esperados. Uh-huh. Entonces, de alguna manera entra en un descrédito la democracia como valor y como práctica. Entonces hay que fortalecerla no desde el enojo, no desde la defensa retórica, sino desde la calidad de las políticas públicas. Cuando tú mencionas el tema de la seguridad, por supuesto, yo creo que en el tema de la seguridad, sin ser ningún experto en el tema, ni decir claramente de que hay una necesidad de vincular mucho más las políticas de educación y de seguridad. Porque la seguridad es parte del derecho, es parte de un derecho humano, y parte de ese derecho humano implica una educación mucho más preventiva y mucho más activa y mucho más conectada con las necesidades de los más jóvenes. Porque los más jóvenes enfrentan muchas veces opciones de estudiar otras, y bueno, y eso tiene que ver también con la debilidad de la educación. Entonces yo creo que hay mucho la discusión sobre la seguridad también es sobre la educación. Ni que hablar. Entonces yo creo que ahí también hay necesidad de una conversación que hasta ahora no se ha tenido. Renato, una última pregunta que no tiene necesariamente que ver con el libro, pero que días pasados entrevistamos aquí a Marcelo Bisogno, director del Instituto Nacional de Estadísticas, comentando un reporte que sacó el INE, donde se advierte que Uruguay alcanzó su pico máximo de habitantes en 2020, cuando éramos 3.510.305 personas, y de ahí en más comenzamos a descender en cantidad de habitantes. Y se espera que en 2070 seamos solo 3 millones. Eso plantea, ni que hablar, una cuestión vinculada a la seguridad social, a los cuidados, a un desafío económico para el país, de la sustentabilidad económica y demás. Pero también plantea un desafío para la educación. ¿Cómo ves esta cuestión demográfica atada a la educación? Yo lo veo como una oportunidad para que el país logre responder más efectivamente a una población menor y que logre, a través de una oferta educativa de más calidad y de mejor proyección, lograr efectivamente una educación de calidad para esa población mucho más menguada en términos demográficos. Es decir, eso permite, por ejemplo, para decirlo claramente, racionalizar los espacios educativos, integrar ciclos, dar una educación mucho más personalizada, dar más espacios, más tiempo pedagógico para el alumno y para el educador, da oportunidades para reconvertir el sistema. No sería, yo creo que eso está un poco en la agenda del gobierno, por lo menos lo ha dicho de alguna manera el presidente de la ANEP, Pablo Cayani. Yo creo que existe esta oportunidad de que el sistema educativo se ayorne y se repiense a partir de este bonus demográfico. Y eso también es un debe ético, porque, Francisco, si tenemos menos de 30.000 personas naciendo todos los años, no es posible que el país no tenga
No es posible que el país no disminuya los niveles de pobreza que tiene hoy día infantil. No es posible que un Estado que está lleno de siglas, porque el Estado uruguayo está lleno de siglas, y todos los días aparece una sigla nueva. A mí me aterroriza cuando aparecen las siglas. En vez de tener tantas siglas, coordinar servicios, coordinar políticas, coordinar atenciones, y lograr que eso tenga un impacto real en el bienestar y desarrollo integral del niño. Porque lo que muestra la evidencia empírica, Francisco, que cuanto más vos vas a desarrollar una educación infantil de atención integral, más contrarrestar la pobreza. Y eso tiene que ver con los aspectos sociales, emocionales, educativos. Bueno, yo creo que es una hermosa oportunidad para que el país repiense la ingeniería de las políticas sociales para que esos 30.000 niños no haya un solo niño pobre. Yo creo que esa es una oportunidad para decir, señores, no hay excusas. No hay excusas cuando tenés 30.000 personas, 30.000 que les podés conocer. El otro día Cayani hablaba, creo que hablaba ayer o anteayer, que ya habían logrado la vinculación de 2.000 y pico de alumnos que estaban fuera del sistema. Bueno, ese es un ejemplo. Yo lo que quiero decir es que hay que desarrollarlo. Yo me acuerdo una vez que decía, tú creo que alguna vez lo entrevistaste a Juan Pedro Mir. Sí. Que decía Juan Pedro, y Juan Pedro es un hombre del terreno, es un vocacional de la escuela, ahí está. Y él decía, ¿sabes lo que pasa? Que en la escuela vienen cantidad de servicios distintos, todos superpuestos y fragmentados. Bueno, reorganicemos el Estado para atender a esta población de una manera integral, pero organicémoslo, no sigamos adosando programas, no sigamos apilando iniciativas, trataremos de racionalizar y mejorar la calidad de lo existente, con claridad de política y con rumbo. Yo creo que es una oportunidad. Ojalá que el país, y te lo digo, Francisco, si me permitís, ojalá que el sistema político se ponga de acuerdo sobre educación. Ojalá que logren salir de sus habituales rencillas para pensar un poquito más en la perspectiva de largo aliento. Y no lo digo críticamente porque soy un respetuoso del sistema político y el cual creo que el Uruguay tiene elementos muy favorables, pero también tiene elementos muy pendientes, que es acordar políticas públicas de largo aliento. Ahí estamos con un debe grande, ¿eh? Fíjate que en educación, las políticas públicas de largo aliento que se desarrollaron, ¿cuáles fueron? Escuela de tiempo completo, Centro de Atención Integral a CAIF, Ceibal, más recientemente. Pero no ha habido ni una sola política educativa sobre decir, señores, si tenemos los niveles de analfabetismo que tenemos hoy los niños y los jóvenes, no será necesario un gran acuerdo educativo para mejorar la calidad del aprendizaje. Porque una sociedad con esos niveles de analfabetismo que tenemos hoy no es una sociedad libre, ¿eh? No es una sociedad democrática, porque si los niños ya no pueden pensar por sí mismos, no pueden ejercer la libertad, y sin libertad no hay democracia. Entonces, ahí está el problema del país. O sea, si realmente vamos a poner la prioridad en las cuestiones esenciales, y bueno, lo que vos decís, esos 30.000 niños y niñas que nacen todos los años, ojalá que el país ponga una mirada, no de siglas, sino de políticas públicas robustas, con claridad, de propósito y sentido, ¿no? Renato Operti, magíster en investigación educativa, licenciado en sociología, asesor en proyectos internacionales del Instituto de Educación de la Universidad Ort, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Cuando luego quede colgado el reportaje en nuestra cuenta de X y también en nuestro canal de YouTube, va a estar en la caja de descripción el lugar donde ustedes pueden descargar el libro que fue el centro y el objeto de la entrevista de hoy, para que puedan bucear justamente en estos textos que abordan unas miradas sobre la educación pública en Iberoamérica. Renato, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias siempre por tener la mirada en la educación, ¿no? Yo creo que si uno piensa en el Uruguay y piensa en la región, la educación tiene que ser la prioridad de las prioridades. Ojalá que así sea. Abrazo.